A continuación voy a presentar el avance del trabajo final de maestría relacionado con la caracterización automática de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores en Villavicencio Meta para el análisis y apoyo a la investigación en biodiversidad de la Universidad de Los Llanos. El director es el profesor Ángel Alfonso Cruz Roa, codirector es el profesor Fabio Augusto González Osorio y quienes habla Leandro Schneider Agüelo Villalobos. Para estar un poco en contexto, voy a presentar el problema y la pregunta de investigación. El problema radica básicamente en que no se encuentran con bases de datos de señales de ecolocalización etiquetadas y con la calidad suficiente para poder adelantar el análisis. El etiquetado de estas señales es un proceso lento y requiere expertos, en este caso biólogos. Y para la región de los Llanos Orientales, la Universidad de los Llanos ha adelantado un proceso de registro de señales de ecolocalización, pero el proceso de etiquetado es un poco lento. Para esto se propone la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo caracterizar un conjunto de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores en proceso de forrajeo mediante el uso de métodos de aprendizaje computacional no supervisado? Siguiendo con la pregunta de investigación, planteamos los objetivos para tratar de resolver esta pregunta. El primero y el general es implementar un método para caracterización automática de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores por medio de técnicas de procesamiento digital de señales y aprendizaje computacional no supervisado. El primer objetivo específico es implementar una estrategia de extracción de características de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores basado en técnicas de procesamiento digital de señales. El segundo objetivo es aplicar un método basado en aprendizaje no supervisado para la caracterización automática de un conjunto de señales de ecolocalización por medio de agrupamiento de patrones de segmentos de señales similares a partir de las características de sonido extraídas. Finalmente, evaluar el método implementado con medidas de desempeño para métodos de aprendizaje no supervisado. Partiendo de los objetivos anteriores, se plantearon 4 fases para la metodología. La primera es la construcción del conjunto de datos. Esta fase se presentó el avance en un video anterior. Para este video se va a trabajar la fase 2, que es la extracción de características de las señales, y la fase 3, que es la implementación de un método automático de análisis de señales. La fase 4 se presentará el avance en un siguiente video. Vamos a ver en qué consiste el trabajo. En el video anterior se había presentado el proceso de segmentación de los audios y se había registrado cada audio segmentado en este archivo Excel y cada fragmento de audio se había guardado en Drive. Aquí, para continuar con el proceso, lo que hacemos es cargar cada uno de los audios para posteriormente empezar el proceso de extracción de características. El cargue de los audios lo hacemos acá, como si buscamos en la carpeta fragmentos y cargamos todos los audios. En esta función lo que hacemos es definir en qué columnas vamos a guardar cada una de las características que vamos a extraer de los audios, que para este caso son las columnas de la R en adelante, donde vamos a empezar a guardar cada una de las características. La extracción de las características se creó esta función, donde definimos desde qué celdas y qué tipo de características vamos a extraer, con su cantidad de elementos. Algunas características van a generar más de un dato y eso es lo que vamos a estar guardando en las diferentes columnas de Excel. Una vez se extraen las características, las vamos a cargar en un objeto para adelantar todos los procesos de análisis que requeremos. En este caso definimos desde qué columnas vamos a cargar esas características. Aquí lo estamos haciendo desde la J en adelante hasta la AI. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos también cargando las características que etiquetó Angélica, que es la experta bióloga que está analizando estos audios. Vamos a cargar las que ella etiquetó más las que se generaron del proceso automático. Una vez se cargan esas características mediante este código, lo que hacemos es cargar el nombre también que le hemos asignado a cada una de las características, que está en la columna J2 hasta la AI2. También vamos a cargar los dos conjuntos de etiquetas que hemos definido, que en este caso es el tipo de pulso y la fase en la que se encuentra. Una vez se tienen estos datos, adelantamos procesos
de estadística descriptiva. También se adelantó la implementación de visualización utilizando pandas, pero pues en este momento el proceso se quedó detenido. Hacemos la revisión de la estadística descriptiva de los datos y también implementamos el código para poder visualizar el histograma de cada una de las características. Aquí hasta el momento no se ha diferenciado con ninguna etiqueta, simplemente es los datos extraídos de cada uno de los fragmentos de audio para cada una de las características, es lo que se está graficando. También se graficó la función de densidad de probabilidad para las características. Ahora, después de graficar tanto el histograma como la función de probabilidad, vamos a agrupar por la etiqueta tipo de pulso para hacer el mismo análisis y poder identificar qué diferencias se presentan con cada una de las etiquetas. Aquí lo que hacemos es visualizar el histograma para cada una de las etiquetas y poder observar su comportamiento. Aparte de tener el histograma, también tenemos la función de probabilidad para cada una de las características con su respectiva etiqueta. Estas son para el tipo de pulso. Aquí hacemos el mismo trabajo, pero con la etiqueta de fase, donde tenemos la fase de búsqueda, la fase de enfoque y la fase terminal. Hacemos el mismo proceso. Aquí ya ha terminado de cargar la gráfica de pandas, donde hacemos un gráfico de cada una de las características para poder analizar qué características nos brindan una mejor diferenciación a nivel de la etiqueta. Este mismo proceso también se adelantó para la etiqueta tipo de pulso, pero estaba cargando mientras hacía la explicación. Ahora vamos a graficar los datos para las etiquetas de fase. Aquí estamos visualizando las gráficas para la etiqueta de fase. Ya después de haber graficado los diferentes datos, vamos a hacer una implementación utilizando K-means y vamos a usar pues, las etiquetas que presentaron como una mejor diferenciación, que es el ancho de banda, la duración y la frecuencia mínima. Si nos regresamos aquí rápidamente para este tipo de para el tipo de pulso, lo que es el ancho de banda, hay como una diferenciación un poco más evidente, la duración y la frecuencia inicial y la frecuencia pico también tienen algún tipo de diferenciación evidente en la gráfica de los datos. Entonces vamos a utilizar algunas características para poder implementar K-means en este caso. Entonces las características son ancho de banda, duración y frecuencia mínima. Lo que hacemos es una gráfica en 3D de estos tres características para ver cómo están distribuidos los datos. Luego vamos a hacer el cálculo de cuál sería el valor de K óptimo y nos da que es un poco mayor a 2.5. Como sabemos previamente que son tres tipos de etiquetas o tres grupos de etiquetas relacionadas con el tipo de pulso, pues vamos a utilizar el valor de K de 3 para adelantar el proceso. Aquí identificamos los centroides y lo que hacemos es graficar los centroides como una estrellita para cada conjunto de datos. Una vez hecho esto, vamos a hacer un análisis de cada una de las etiquetas de manera en dos dimensiones. En este caso vamos a hacer el ancho de banda con la duración, mirar cuál es el comportamiento. Aquí los centroides están dentro del conjunto de datos cuando graficamos estas dos características. Ahora vamos a graficar ancho de banda
contra frecuencia y observamos que ya para esta vista los centros no están dentro del conjunto de datos. Ahora, para la gráfica de duración contra frecuencia mínima, también observamos que para esta vista los centros están por fuera del conjunto de datos. Una vez hecho este proceso, pues también se adelantó el proceso de implementar máquinas de vectores de soporte. Aquí lo que se definen son las funciones que se van a trabajar y las características que vamos a usar son las que presentaron como la mejor respuesta cuando lo analizamos en las dos dimensiones, que es el ancho de banda y la duración, para mirar qué resultados obtiene. Aquí graficamos las etiquetas para estas dos características y vemos cómo están distribuidos los datos. Hacemos el tratamiento de los datos para poderlos dividir en entrenamiento y pruebas y adelantamos el entrenamiento con estos datos y validamos el resultado de los mismos. En este caso nos está mostrando un error de entrenamiento de 0.08 y uno de prueba de 0.095. Graficamos los resultados para identificar cuáles son los que mejor resultado tienen o dónde se están presentando los errores. Con esto pues, se hizo todo un proceso completo y rápido de tratamiento de los datos, implementación de k-means y luego con esos resultados máquinas de soporte de vectores para mirar cómo es el comportamiento. Con esto ya se tiene toda una estructura para poder extraer muchas más características y adelantar un proceso que nos permita identificar cuáles características son ideales para poder crear los clústeres que nos van a definir ya sea el tipo de pulso o la fase en la cual se identificó ese pulso. Entonces con esto se finaliza la presentación del avance relacionado al trabajo final de maestría. Muchas gracias.